el problema del turismo es clave. Es clave para el desarrollo del país. Puede generar no solamente una enorme cantidad de ingresos a la economía, sino puede generar, lo más importante, millones de empleos estables, bien pagados y con futuro. El día de ayer, en medio de todo, ha habido una buena noticia para el Perú. Virgilio Martínez y su equipo de extraordinarios cocineros, de investigadores sobre los temas gastronómicos, han logrado un título que nunca había logrado el Perú, el mejor restaurante del mundo. Central, el restaurante de Virgilio Martínez, ha sido declarado el mejor restaurante del mundo. Y esto es importante no solo para el equipo del restaurante Central y de los otros proyectos que tienen, sino es importante para el Perú, porque la gastronomía es uno de nuestros grandes atractivos turísticos. Hay turistas que vienen hoy al Perú solo para comer, solo en búsqueda de su extraordinaria oferta culinaria. Y esto nos tendría que llevar a reflexionar sobre por qué estamos tan mal con el tema del turismo. España logra recibir al año, después de la pandemia y cuando todavía no ha logrado llegar a las cifras a las que acostumbraba llegar en el pasado, a más de 70 millones de turistas. Y en el Perú raspamos los 2 millones, que no es ni la mitad de lo que teníamos el 2019, que es un año además que ha dado cifras engañosas porque entraron muchos venezolanos, que por supuesto fueron registrados como turistas los que entraron legalmente. Pero no estamos ni a la mitad de lo que teníamos el 2020, 2 millones y algo de turistas. Y esto no tiene sentido porque, y es una prueba además palpable y grosera, de que en el Perú no tenemos un plan, no tenemos un proyecto nacional como país. Lo único que sabemos es que hay que abrirnos a la inversión extranjera, que vengan los inversionistas, que exploten el mineral, que se lleven las piedras y que a cambio de eso recibamos la mayor cantidad de dinero que sea posible para con eso multiplicar el presupuesto y que haya plata para resolver los problemas de los peruanos. Ojalá, para que los políticos se hagan ricos, digamos, que eso es para lo que ha servido en los últimos años. Entonces, el tema del turismo es clave porque está más allá de lo que pueden ser recursos como el de la minería y la pesca, nunca se va a acabar. Y tenemos para ofrecerle al mundo no solamente historia monumental. El Perú fue el centro de la capital del imperio, fue el centro, el eje del imperio de los incas. Pero también fue el escenario de culturas más antiguas, pero además luego fue el centro del virreinato español. Entonces eso ha dejado sus huellas en términos arquitectónicos. Tenemos joyas arquitectónicas para mostrar, muchas de ellas ni siquiera han sido completamente descubiertas. Y eso es un atractivo extraordinario, y ese es uno de nuestros atractivos. En el Perú tenemos playas extraordinarias que no existen en otros países y no solamente en el sur. Somos un destino para el turismo deportivo como el del surf, para la gente que busca playas, para la gente que busca de alguna manera el esparcimiento frente al mar, porque tenemos una costa privilegiada. Tenemos unas montañas maravillosas en la sierra peruana porque tenemos la cordillera de los Andes, es decir, el pedazo más hermoso de la cordillera de los Andes es el que atraviesa el Perú. Exitosa. Y tenemos valles como el del Colca, y tenemos zonas volcánicas, y tenemos unas maravillas extraordinarias solamente desde el punto de vista del paisaje. Y tenemos la Amazonía, que es un privilegio extraordinario. Entonces la pregunta, y a eso hay que sumarle la gastronomía,
que además está en todo el país con su oferta tan múltiple y variada. Y la pregunta es, ¿por qué no hemos hecho más por el turismo? ¿Por qué el Perú no es uno de los principales polos de atracción de turismo en el mundo? ¿Por qué no ha estado en los planes? Porque no se han preocupado por eso. Porque no hay vías de comunicación para recibir a los turistas de manera adecuada. Porque no hay una política de promoción de la inversión en turismo. Porque, como decía Guido Penano esta mañana con respecto a la industria de las confecciones, que finalmente se le está dando el lugar que merece en la sociedad y en la economía peruana, dándole los estímulos y los apoyos que necesita. Lo mismo hay que hacer con el turismo. Necesitamos una política de promoción turística, de ofrecerle, porque también en este caso hay grandes operadores internacionales que necesitamos atraer al Perú. Pero para atraerlos hay que ofrecerles lo mismo y más de lo que le ofrecen otros países como México, la misma España, o Centroamérica y el Caribe, para que las grandes cadenas hoteleras se instalen en el Perú, pero para eso algo tenemos que ofrecerle que sea mejor a lo de otros países, y no solamente en términos tributarios, en términos de condiciones de operación que les resulten favorables, sino que nosotros mismos tenemos que resolver problemas básicos como el de los servicios de saneamiento. No puede ser que vengan turistas al norte del Perú y se vayan espantados por las diarreas porque no hay agua potable. Exitosa. Porque no hay agua potable, o sea, no puede ser. No es solamente un problema que está afectando la vida, es decir, el derecho a una vida digna de millones de peruanos, porque se calcula que por lo menos 4 millones no tienen un acceso adecuado al agua potable, sino que estamos afectando la economía del país, porque no tener servicios de saneamiento es una barrera para atraer a los turistas, porque no vas a ir a visitar un país en el que te vas a enfermar. Entonces, es muy importante que definamos una estrategia de cuáles son los polos de desarrollo turístico que vamos a tener, cuáles son las políticas de promoción que vamos a desarrollar, cómo vamos a empatar la educación en esas regiones, porque necesitamos tener personal entrenado en todos los niveles para recibir esos millones de turistas que deberíamos lograr. Es indispensable que esto ocurra, pero ahora podemos empezar. Y ese comienzo puede ser este mes de julio, porque una de los motores de la recuperación del turismo en México y en España ha sido el turismo interno después de la pandemia. Cuando los turistas extranjeros tenían miedo de viajar, fue el turismo interno el que permitió iniciar en España el rescate de la actividad turística como una de las principales actividades económicas del Perú. Más de España, el 12% del Producto Bruto Interno lo produce el turismo. Es una barbaridad. Y eso mismo y más podríamos lograr nosotros si hacemos las cosas bien. Entonces comencemos por viajar en nuestro propio país. Porque viajar a nuestro propio país va a permitir no solamente que descubramos el país maravilloso en el que vivimos, sino que estamos con muy poco gasto en comparación a irse a otros países. Estamos estimulando, no solamente disfrutando, porque la vamos a pasar bien, sino que además estamos activando la economía de nuestro propio país. Tenemos que promover el turismo interno, tenemos que promovernos, y el gobierno debería hacer un esfuerzo, y todos los gobiernos regionales y municipales, porque este mes de julio sea un antes y un después, porque millones de peruanos se muevan dentro de su propio país para conocerlo y para simultáneamente disfrutar y activar la economía nacional. Pero yo creo que este es uno de los temas, así como tenemos la minería, la agricultura, la pesca, todo aquello de lo que no se habla, la educación, la salud pública. El problema del turismo es clave. Es clave para el desarrollo del país. Puede generar no solamente una enorme cantidad de ingresos a la economía, sino puede generar, lo más importante, millones de empleo estables, bien pagados y con futuro. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5. Hablemos Claro.